Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal BratFPV. Hacía mucho tiempo que no pasaba por aquí y la verdad es que ha sido porque he estado un poco liadilla entre el trabajo, el máster y muchas más cosas. Pues al final el tiempo que tenía lo empleaba básicamente en volar y bueno, en estar un poco con la familia, etc. Así que nada, lo siento chicos por haber estado un poco perdidilla. Y bueno, a otro tema. Estoy por aquí porque quería presentaros un nuevo bichito que tengo y que bueno, a modo de... ¿cómo decir? En esos días estuve diseñando, pues como tenía una idea de hacer un dron, de diseñar algo chuli y tal, y como se acercaba la Navidad y Genfan sacó esas hélices tan chulas de Navidad, pues dije, ¿por qué no hago un dron de Navidad? Y la verdad es que yo nunca había visto un dron de Navidad, no se lo había visto nadie, y dije, bueno, pues creo que es una buena idea. Así que cogí el frame LRX de Quad y hice este super dron chulísimo de Navidad. La verdad es que me encanta, creo que queda muy navideño. No sé si lo estaréis viendo este vídeo ya en Navidad o dentro de las Navidades, pero bueno, es que soy un desastre. Y bueno, el caso que le pinté el frame en blanco, a tipo, pues eso, de que fuese como nieve y tal. Le puse las super hélices de Genfan, que llevan ahí al Santa, que están chulísimas. Le puse en los motorcillos un poco de brilli rojo y verde, no sé si se ve bien. Y además, buscando en el chino, no sé cómo, de repente encontré como una especie de espumillón, como un mini espumillón. No sé, sí, es un limpiaflautas. No sé, yo nunca he usado un limpiaflautas. Pero bueno, dije, bueno, me parece súper guay. Además había muchísimos colores y pude elegir. Y bueno, lo quise hacer así, blanquito, rojo y verde. Y quedó genial. Lleva los componentes por aquí, súper bien puestecitos. Y nada, hoy vamos a ir a un sitio nuevo que nunca he ido. Me dijo Juana que estaba muy bien. Pero lo único que por los vídeos me parece que es un sitio que en el cual no sé si va a sobrevivir mi dron. Pero bueno, esperemos que sobreviva. Yo creo que no. Sí, bueno, mira, para que sobreviva, es verdad que le he estado haciendo como una especie de protecciones. Sabéis que a mí casi siempre me gusta llevar protecciones porque soy muy bestia y voy duro contra el muro. Así que nada, esperemos a ver si sobrevive. Bueno, pues ya estamos llegando al sitio. La verdad es que no sé si hará mucho frío aquí, por lo menos donde nosotros vivimos sí que hacía frío, así que he tenido que hacer un pequeño invento. A ver si de esta manera pues no se me congelan las manitas. Casi piso un charco. Bueno, me lo esperaba un poco más pequeño. Es que no se aprecia bien, pero es que es altísimo. Es un spot, vamos, super heavy metal. Dios mío, me cago en todo. O sea, esto de verdad es la muerte en edificio. Como se nos quede el dron ahí arriba. O sea, es súper heavy, ¿eh? Además es que encima lo que pretendo hacer es un dive. Yo creo que esto va a ser mortal, ¿eh? Va a ser mortal. Esto... o sea... es brutal. Es altísimo, Dios. Y encima parece que está nevando. Bueno, parece que está empezando a nevar un poquillo, pero bueno.
Mirad cómo he dejado al final el dron con las protecciones. Esta maravilla de foto. Y nada, la primera lipo yo creo que va a ser más que nada un poco una vueltecita de rodeo para ver cómo es, para conocer el sitio y luego me imagino que le echaré un poco más de chicha. Ahora lo veremos. I was made to live this life, and live is what I've done. Found a wonder of the night, so hoping there was none. But I know the light could fade from my eyes, my plane could fall from the sky. The world could tell me this is my time. Count my blessings every day, I'm more than I deserve. Sing this song when I am gone, I'll be in every word. But I know the light could fade from my eyes, my plane could fall from the sky. The world could tell me this is my time. Open doors, leading you down into my core, or I become so numb without a soul. My spirit sleeping somewhere cold until you find it there in me. Bueno. ¿Qué ha sido eso? Pues ¿Por dónde te has tirado? Madre mía. ha sido la leche, ¿eh? Oye, Estoy menudo. helada, eso sí. Qué mira, Has tenido sangre fría, ¿eh? sí. Joder. Por el frío que hace, si no, no lo entiendo. Hostia, ¿ya está vivo el dron? ¿El dron? A ver cómo ha quedado, enséñanoslo.
Bueno, para empezar, las hélices están como ya... ¿Dónde están las otras hélices? Te las enseño. El frame se ha quedado pues más tipo dálmata que otra cosa. Ha perdido 2 protecciones por lo que veo, azules. Sí, he perdido 2 protecciones. Los corchitos. ¿Y qué más? Bueno, se ha caído toda la pintura. ¿Y qué me has dicho que te enseñas así las hélices? ¿Qué has liado ahí, chiquilla? Madre mía, Genfan me va a matar. Las hélices de Navidad. Poco tan durado a ti, Esto es lo que ha quedado de la hélice. Bueno, esa es una de ellas, la peor. Bueno, la peor parada no sabemos dónde es. No, sí, esta es. Esta es la segunda peor parada. Pobre madre mía. Oye, pero el resto también han aguantado, ¿no? Y esta es la única que ha sobrevivido y la verdad es que está bastante bien. De recuerdo. Viendo esta, yo no sé cómo ha quedado así. Genial. Bueno, creo que bautizado, ¿no? Sí, objetivo cumplido. Bueno, pues el objetivo yo creo que lo he cumplido de sobra, porque finalmente he conseguido pasar por el agujero del medio haciendo un dive. Bueno, he hecho unos cuantos. Lo que pasa que hasta que no me ha quedado perfecto como yo quería que quedase, pues no he parado, he roto, sobre todo hélices. Gracias a Dios el frame, el LRX de The Quad es una maravilla, porque además de que pesa poquito, es súper resistente. Así que me he sentido súper cómoda con él y bueno, pues estoy súper orgullosa, la verdad, de haber conseguido pasar por ahí arriba, porque no daba ni un duro, la verdad. Pero bueno, espero que os haya gustado. Bueno, viendo el spot bueno, me he cambiado de guantecillos y le he dejado los otros a Aritz porque él va a hacer el intento ahora. Todavía no lo ha hecho, va a ver lo difícil que es. Y bueno, ahora a cruzar los dedos y que a él no se le quede ahí arriba, porque hemos estado viendo que la estructura parece poco resistente, que está como bastante... Mira, lo voy a grabar. Tiene como mogollón de agujeritos y las paredes y los techos están como más viejitas, entonces yo creo que es peligroso pues, subir ahí arriba. Así que a ver qué tal se le da, ¿eh? You don't know the half of the abuse. Bueno, pues nada, ya hemos terminado de volar aquí. El último en volar ha sido Aritz, tenía mucho miedo porque pensé que se iba a quedar el dron ahí arriba. Y nada, estoy súper contenta porque al final he conseguido hacer el dive por medio y me parece un spot de la leche. A pesar del frío hemos podido superar todo el spot y todos los vuelos sin problemas. Así que nos vamos, que se va el sol, y espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Podéis darle a like y suscribiros. Un besito. Bueno, pues después de una tarde intensa y sobre todo fría, muy fría porque me he quedado helada, quería hablar un poco pues del quad, de The Quad, el LRX, y quería, bueno, se he sacado una serie de conclusiones sobre cómo me ha ido con él. Voy a empezar primero con los contras, ¿vale? No hay mucho que sacar porque la verdad es que me parece que es bastante resistente. Pero bueno, uno de las pegas que le pongo es que en el espacio que tiene aquí, ¿vale?, para el montaje de los componentes, es que es bastante pequeño, ¿vale? Tiene menos espacio que el TBS que suelo volar yo habitualmente. Y bueno, es una de las pegas porque, por ejemplo, yo que utilizo el VTX de TBS, lo he tenido que poner ahí arriba, pegadito en la parte de arriba, en la pared de arriba, porque aquí no tenía espacio, ¿vale?
Por otro lado, otra de las pegas que tiene es que le faltan 2 columnas aquí, ¿vale? O sea, tiene las columnas de aquí, las columnas de aquí y las columnas de delante, pero las de aquí justo no están. Y es una de las pegas que le pongo sobre todo porque la GoPro la he tenido que enganchar con bridas, ya que no había columna donde enganchar un tornillito para poder poner bien agarradita la GoPro con los agujeritos que tenía aquí para los tornillos. Y bueno, por último, sí es verdad que está bastante sujetita las patas y todo esto con los tornillitos que tiene aquí, pero los 4 tornillos estos que tiene aquí, los que son grises, estos, no sé si se ve bien, estos están enganchados de manera que si yo tuviese que cambiar una pata tendría que mover todo el stack de componentes de la FC, porque son los que atraviesan la pata y el stack. Así que eso es un poco una faenilla, porque a la hora de cambiar una pata pues bueno, tendría que mover todos los componentes y es un poco una faena. Pero bueno, la verdad es que dentro de los pros quería añadir que he notado que es muy resistente, porque la verdad es que yo he estado volando hoy muy duro, he estado intentando hacer dives en un edificio de 9 plantas, como ya habéis podido ver, y me he dado muchísimas leches y las patas han aguantado mucho, así que no creo que haya problema, porque para cambiar una pata te tienes que dar muy fuerte, yo creo, para que se llegue a romper una de las patas. Luego, por otro lado, en comparación con el TBS que suele volar, lo he notado muchísimo más ligero, ¿vale? Y eso me imagino que también es, bueno, aparte de que tiene muchas menos vibraciones, es decir, que hay menos procuas, y eso se debe yo creo que se debe a que al ser más compacto, uno de los inconvenientes que yo he visto que es un poco más pequeñito, pero yo creo que eso es una ventaja también, porque es lo que hace que vibre menos. Entonces, en esa parte bien. Y ya está. La verdad es que en definitiva, en conclusión, yo creo que me gusta muchísimo, porque ya te digo, para recuperar, por ejemplo, al ser más ligero me cuesta menos recuperar cuando hago pues, los dives o cuando hago cualquier truquillo, así que estoy contenta y bueno, me ha gustado muchísimo, así que nada, espero que os guste a vosotros también el vídeo. Un besito.